Desde personas que mataron a toda su familia para ocultar secretos, hasta momentos de ira que acabaron con la vida de familiares inocentes. Los asesinos familiares sienten poco o ningún remordimiento por el horrible crimen que cometen, incluso intentan mentir para evitar largas sentencias judiciales, pero al final, la justicia prevalece. Anthony Todd. Algo cambió en el hogar de la familia Todd tras la mudanza. Anthony, Megan y sus 3 hijos eran conocidos en la comunidad como una familia típicamente estadounidense que viajaba juntos con frecuencia. Sin embargo, tras mudarse a Celebration, Florida, la familia se volvió retraída. Megan, fisioterapeuta e instructora de yoga, había contraído la enfermedad de Lyme en algún momento de 2019 y se había vuelto retraída desde entonces. Los niños solían ser muy activos en la escuela y en las actividades extracurriculares, pero ahora nadie los ha visto ni ha sabido nada de ellos desde hace días. ¿Qué estaba pasando realmente en casa de la familia Todd? A finales de 2019, familiares y vecinos se preocuparon cuando la familia Todd dejó de comunicarse repentinamente. No hubo llamadas, mensajes ni actividad en la casa. Tras días de silencio, las fuerzas del orden realizaron una inspección de bienestar en la casa familiar. Dentro, descubrieron una escena horrorosa. Megan Todd y los 3 hijos de la pareja fueron encontrados muertos. El perro de la familia también fue encontrado sin vida. Los investigadores tenían muchas razones para visitar la casa familiar. Además de realizar una inspección de bienestar, también habían estado investigando a Anthony por fraude. Anthony era fisioterapeuta y sus pacientes se dieron cuenta de que les habían cobrado por servicios que nunca les había prestado. Este fraude continuó sin ser detectado durante meses, hasta que finalmente los investigadores intervinieron y decidieron visitar la casa. Anthony Todd no estaba en la casa en ese momento, pero los cuerpos de toda su familia sí. Para entonces, Anthony había estado conviviendo casualmente con los cuerpos en descomposición durante semanas o incluso meses. Fue localizado más tarde y puesto bajo custodia. Casi de inmediato, las sospechas se centraron en él, el único miembro superviviente de la familia. Durante el interrogatorio, Anthony dio versiones contradictorias sobre lo sucedido. En un momento dado, afirmó que su esposa era responsable de las muertes y que solo había descubierto la escena después. Insinuó que Megan había estado pasando por un momento difícil y había lastimado a los niños antes de suicidarse. Luego cambió su versión, afirmando que él era responsable de su fallecimiento, pero que llevaba varios meses oyendo voces y que se trataba de un episodio mental que había empeorado. La familia Todd atravesaba una crisis. Megan ya no podía trabajar debido a su diagnóstico y a Anthony le habían diagnosticado diabetes. La familia ya no era lo que era, pero eso no significaba que tuvieran que perder la vida. Los hallazgos forenses y la cronología de los hechos apuntaban directamente a Anthony. La fiscalía argumentó que él intencionalmente quitó la vida a su esposa e hijos y luego intentó eludir la responsabilidad. Las pruebas demostraron que las muertes no ocurrieron todas a la vez y que Todd tuvo oportunidades de buscar ayuda, pero no lo hizo. Incluso si creían que había estado sufriendo una crisis mental, la fiscalía argumentó que Anthony fue visto actuando normalmente en los días inmediatamente posteriores a que acabara de morir toda su familia. Argumentaron que no se trataba de un hombre en apuros, sino de alguien que había tomado una decisión consciente y que ahora intentaba encubrirla. A medida que avanzaba el caso, surgieron más detalles sobre las mentiras y los problemas financieros de Anthony. Había sido investigado por fraude relacionado con sus actividades comerciales, y la fiscalía sugirió que la presión de la exposición, combinada con su deseo de mantener el control sobre su familia, influyó en lo sucedido. Lo describieron como alguien que valoraba su imagen por encima de todo y eligió un camino terrible en lugar de afrontar las consecuencias. Durante el juicio, el comportamiento de Anthony llamó la atención. A menudo se mostró tranquilo y distante, incluso durante la presentación de testimonios gráficos y emotivos. La fiscalía enfatizó la naturaleza calculada de los actos y el hecho de que Todd fue el único adulto presente cuando se puso fin a la vida de su familia. La defensa intentó cuestionar la investigación, pero el jurado finalmente rechazó esos argumentos. Anthony fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con la muerte de su esposa e hijos. Recibió varias cadenas perpetuas, lo que le aseguró que nunca sería liberado de prisión.
El tribunal dejó claro que la gravedad del delito y la pérdida total de vidas inocentes justificaban el castigo más severo posible. Tras ser sentenciado por la muerte de toda su familia, el tribunal añadió 1 año más de prisión por crueldad animal, tras descubrir que también había disparado al perro de la familia. Anthony cometió el peor de los actos imaginables, y aparentemente lo hizo sin un motivo claro. Alex Murdaugh. Alex Murdaugh era un reconocido abogado perteneciente a una poderosa familia de Carolina del Sur. Durante generaciones, la familia Murdaugh ejerció influencia en los tribunales locales y las fuerzas del orden. Alex creció rodeado de estatus, dinero y respeto, y durante años vivió la vida de un exitoso abogado, esposo y padre de 2 hijos. Para muchos parecía el hombre perfecto, pero entre bastidores, la vida de Alex se desmoronaba. Había desarrollado una grave adicción a las sustancias y robaba en secreto grandes cantidades de dinero a clientes, compañeros de trabajo y a su propio bufete. Millones de dólares habían desaparecido y la gente empezaba a hacerse preguntas. Al mismo tiempo, su hijo menor, Paul, enfrentaba serios problemas legales por un accidente náutico fatal que ya había dañado la reputación de la familia. La noche del 7 de junio de 2021, Alex llamó a emergencias e informó haber encontrado a su esposa, Maggie, y a su hijo, Paul, sin vida cerca de la perrera de su extensa propiedad rural. Ambos habían recibido disparos. Alex declaró a la policía que había estado visitando a su madre y que, al regresar a casa, se encontró con esta escena espantosa. Al principio, lo trataron como un esposo y padre afligido. A medida que los investigadores investigaban más a fondo, comenzaron a surgir problemas con la historia de Alex. Registros telefónicos, datos del vehículo y un video grabado en el teléfono de Paul mostraron que Alex estuvo en la perrera poco antes de que Maggie y Paul sufrieran los daños. Esto contradecía directamente lo que había declarado a la policía. La policía también descubrió el alcance completo de los delitos financieros de Alex durante la investigación. La fiscalía argumentó que su mundo se cernía sobre él. Su robo estaba a punto de ser descubierto, su carrera de abogado se desmoronaba y el nombre de su familia estaba en peligro. Según la fiscalía, Alex creía que deshacerse de su esposa e hijo le granjearía compasión, retrasaría las investigaciones y le daría tiempo para lidiar con sus problemas. Los fiscales describieron a Alex como alguien que creía poder escabullirse de cualquier cosa con sus propias palabras. La defensa argumentó que no existían pruebas directas que lo vincularan con la escena del crimen en ese momento. Mientras lloraba en el tribunal, el jurado escuchó con qué frecuencia mentía a la policía, a sus amigos e incluso a su propia familia. El video de la perrera, junto con sus delitos financieros y declaraciones falsas, acabó destruyendo su credibilidad. Finalmente, Alex fue declarado culpable. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Posteriormente, recibió condenas adicionales por sus delitos financieros. Alex Murdaugh lo perdió todo y su familia pagó el precio más alto. Chris Watts. En agosto de 2018, Chris Watts vivía en Frederick, Colorado, con su esposa, Shanann Watts, y sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. Shanann tenía 15 semanas de embarazo de su hijo nonato, al que planeaban llamar Nico. Desde fuera, la familia parecía estable y feliz. En realidad, su matrimonio se estaba deteriorando. Chris mantenía una relación extramatrimonial y comenzaba a ver a su familia como un obstáculo para la vida que deseaba. En la madrugada del 13 de agosto, Chris cometió actos de extrema violencia dentro del hogar familiar. Acabó con la vida de su esposa embarazada y luego con la de sus 2 hijas, Bella y Celeste. En lugar de buscar ayuda o mostrar remordimiento, cambió de inmediato. Transportó sus cuerpos a un yacimiento petrolífero remoto, conectado a su lugar de trabajo. Shanann fue abandonada en una tumba poco profunda, mientras que Bella y Celeste fueron depositadas en tanques de petróleo crudo. Después, Chris regresó a casa y se comportó como si nada hubiera sucedido. Cuando Shanann no acudió a una cita médica programada esa misma mañana, su amiga íntima Nicole se alarmó y contactó a la policía. La policía llegó a la casa para una revisión de bienestar y pronto se encontró con Chris, quien parecía distante e impasible. Afirmó que su esposa había llevado a los niños a jugar a pesar de que su auto, teléfono, bolso y objetos personales aún estaban dentro de la casa. Mientras los agentes registraban la casa,
Encontraron el anillo de bodas de Shanann sobre un mostrador y los artículos de consuelo de los niños abandonados, detalles que despertaron sospechas de inmediato. Chris respondió a las preguntas con cortesía, pero mostró poca urgencia o preocupación. Un vecino declaró posteriormente a los investigadores que el comportamiento de Chris era extraño e incompatible con el de un esposo y padre preocupado. En cuestión de días, el caso se intensificó rápidamente. Chris concedió entrevistas televisadas pidiendo el regreso de su familia, desde el porche pidiendo que su esposa e hijos volvieran a casa. Sin embargo, los investigadores notaron que sus palabras parecían ensayadas. Las grabaciones de vigilancia, los registros telefónicos y las inconsistencias en sus declaraciones seguían apuntando a su implicación. El 15 de agosto, Chris fue detenido y accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Durante el interrogatorio, mantuvo su inocencia, pero los resultados indicaron engaño. Ante esto, su historia empezó a desmoronarse. Finalmente, Chris admitió haberle quitado la vida a Shanann y más tarde reconoció también lo que les había hecho a sus hijos. 0-12-0-23. Durante el proceso judicial, los familiares de Shanann emitieron emotivas declaraciones describiendo la inmensa pérdida y traición que sintieron. El padre de Shanann habló de la alegría que su hija y sus nietos brindaron a quienes los rodeaban. Su hermano se dirigió directamente a Chris, describiéndolo como alguien en quien se confió para proteger a su familia, y en cambio, la destruyó. Durante todo el proceso, Chris permaneció prácticamente inexpresivo. Cuando le llegó el turno de hablar, solo ofreció una breve disculpa, reconociendo que las palabras no podían reparar lo que había hecho. Sin embargo, el juez no aceptó ningún intento de minimizar la gravedad de los actos. Al dictar sentencia, el juez describió el caso como uno de los crímenes más inhumanos y atroces que ha visto en su carrera judicial, enfatizando no solo la pérdida de vidas, sino también el esfuerzo calculado por ocultarla. Chris Watts fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de excarcelación. Pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Christobel McNabb. La víctima de Christopher McNabb fue su hija de 15 días, Kalia McNabb. Los residentes del condado de Newton, Georgia, quedaron atónitos al enterarse del hallazgo del cuerpo de una niña en un bosque cercano, con el cráneo fracturado y atado con una camiseta azul antes de ser metido en una bolsa con cordón. La niña había sido reportada como desaparecida por su madre, Courtney Bell, pocos días antes. La policía supo de inmediato quién era el muerto, nada menos que su propio padre, Chris. Según los vecinos, la pareja era conocida por ser ruidosa y alborotadora. Vivían en una casa deteriorada del condado de New, donde consumían sustancias con frecuencia. La policía tuvo que acudir a su domicilio varias veces a lo largo de los años, principalmente para resolver disputas domésticas y acusaciones de consumo de sustancias. A pesar de su inestable relación, Courtney se embarazó en 2017 y tuvieron a Kalia. Según Courtney, se quedó despierta toda la noche con Kalia y se durmió en el sofá alrededor de las 5 de la mañana. Kalia había estado inquieta esa noche y no paraba de llorar. Cuando se despertó, Kalia no estaba por ningún lado. Durante la llamada al 911, Courtney informó a los operadores que su novio, Chris, estaba afuera buscando a su hija. Sin que ella lo supiera, Chris, probablemente aturdido por alguna sustancia, se había levantado en algún momento de la noche y había golpeado a Kalia en la cabeza con un objeto. Esto le desfiguró el cráneo inmediatamente, tras lo cual la envolvió en una camiseta y la metió en una bolsa. Según los investigadores, Kalia seguía viva después de esto y falleció más tarde en el bosque por asfixia. Los agentes llegaron a la casa de Courtney y Chris, donde inmediatamente sintieron que algo andaba mal. Chris se estaba poniendo muy a la defensiva por alguien cuya hija pequeña estaba desaparecida. Apenas unos días después, un cajero local llamó a la policía, afirmando que Chris había entrado en la tienda y había empezado a gritar: «Yo no lo hice, yo no lo hice». Unas horas antes, ese mismo día, los investigadores habían llamado para informar a la pareja que habían encontrado el cuerpo de Kalia. Chris entró en pánico y comenzó a vagar por el condado de New, confesando a todo el mundo su inocencia. La policía pudo arrestarlo de inmediato porque ya había violado su libertad condicional. Durante el interrogatorio, negó cualquier implicación.
Afirmó que, a pesar de la montaña de pruebas acumuladas en su contra, no lo hizo. Curiosamente, la policía también arrestó a Courtney y la pareja fue juzgada conjuntamente. Según la fiscalía, Courtney también fue responsable de la muerte de su hija. Alegaron que, si bien no tuvo nada que ver con la muerte de su hija esa noche, sabía de lo que Chris era capaz. En su caso de negligencia, Courtney fue condenada a 30 años de prisión. Mientras tanto, Chris siguió manteniendo su inocencia. Su defensa alegó que el jurado sería más responsable de la muerte de Kalia que su cliente, simplemente porque él no lo hizo. La historia de Chris fue que alguien irrumpió en la casa mientras la pareja dormía, dejó a Kalia sin vida y luego arrojó su cuerpo al bosque. El jurado no creyó esta historia ni por un segundo. Finalmente, Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mateo Ponomarenko. La central recibió una llamada particularmente angustiosa en la madrugada del 25 de marzo de 2023. Matthew, residente del condado de Parma, Ohio, declaró con calma a los operadores que él era responsable de la muerte de su hijo, Jax. Informó al 911 que había usado un bate de béisbol para golpear a su hijo, que escuchaba voces y que le habían ordenado que lo hiciera, y que su hijo ya no respondía. Los agentes llegaron al lugar, donde encontraron a Matthew inmóvil sobre el cuerpo sin vida de Jax, supuestamente llorando. Matthew afirmó que la situación se había descontrolado y que jamás se le habría ocurrido hacerle daño a su hijo si no fuera por las voces. Jax, quien padecía autismo, quedó bajo la supervisión de su padre durante la noche. Matthew tenía un largo historial de enfermedades mentales y le diagnosticaron trastorno bipolar de la personalidad. La policía lo arrestó sin incidentes y Matthew continuó describiendo los sucesos de esa noche. Afirmó que Jax estaba sentado en la sala cuando las voces le dijeron a Matthew que tomara un bate de béisbol y golpeara a su hijo. Su hijo no lo vio venir, y no era como si hubieran estado discutiendo ese mismo día. Esto ocurrió de repente, lo que hizo los sucesos aún más trágicos. Matthew fue desconectado durante el proceso judicial e inmediatamente aceptó su culpabilidad. Rechazó un juicio prolongado y el juez revisó las pruebas y procedió a dictar sentencia. Se convocó a psiquiatras, y aunque todos coincidieron en que los trágicos sucesos de esa noche se debieron a un grave problema de salud mental, Matthew seguía siendo responsable de la muerte de su hijo. Los tíos de Jax testificaron, alegando que consideraban al Estado tan responsable como a Matthew. Afirmaron que, a pesar del historial público de problemas psicológicos de Matthew, los servicios de menores no intervinieron antes. Matthew a veces se desconectaba y otras veces se comportaba de forma errática en el tribunal. Incluso intentó arremeter contra uno de los testigos, pero luego se disculpó, alegando que no sabía qué le había pasado. El juez presidente consideró que Matthew era un peligro para la sociedad y lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 46 años. La defensa de Matthew intentó revocar la condena e incluso citó a la madre de Jax para que testificara a su favor. Ella afirmó que nada podría devolverle la vida a su hijo y que Matthew necesitaba más ayuda que un castigo. El juez confirmó su decisión y Matthew fue enviado a prisión. En 2025, funcionarios de la prisión informaron que Matthew se había quitado la vida mientras estaba en prisión. Este caso sirve como un escalofriante recordatorio de cómo un instante puede cambiarlo todo. Jared Chance. Ashley Young era el tipo de persona que veía lo bueno en los demás, incluso cuando tenían muy poco con qué redimirse. Sus amigos y familiares la describían como una alegría, alguien que podía iluminar cualquier habitación con solo entrar. Su amabilidad superaba lo imaginable, e incluía perdonar a quienes le habían hecho daño. Una de esas personas que no merecía perdón, pero Ashley lo perdonó de todos modos, era Jared Chance. A pesar de su amistad, Jared fue acusado una vez de robarle a Ashley. Años después, reconectaron, y ella le dijo que debían empezar de cero. Jared luchaba con problemas de adicción que también afectaban su salud mental. Tuvo varios problemas con la ley, y la policía tuvo que acudir a su casa varias veces debido a disputas domésticas. Finalmente, Jared se mudó y luchaba por sobrevivir. Fue entonces cuando contactó con Ashley. En noviembre de 2018, Ashley se dirigía a encontrarse con Jared. Apenas unos días antes, Jared había chocado su auto y Ashley acudió a su rescate.
Al parecer, estaba muy agradecido y prometió invitarla a cenar para demostrarle su gratitud. Un mensaje de voz que le envió a una amiga antes de irse fue reproducido en el tribunal, donde Ashley mostró un interés genuino en Jared, con la esperanza de que pudiera cambiar su vida simplemente porque realmente la quería. Pero hablamos de un hombre al que la policía ha llamado varias veces, la mayoría por lastimar a su hermano menor e incluso por alterar el orden público. A pesar de que todos le advirtieron que no dejara que Jared volviera a su vida, Ashley siguió adelante. En noviembre, terminó su turno, se preparó y se encontró con Jared en su apartamento. Sin embargo, Jared afirmó que no llegó ese día y que probablemente se fue a otro lugar. Cuando le pidieron que especificara, Jared empezó a ponerse nervioso. La razón por la que le preguntaron sobre el paradero de Ashley fue que su madre había presentado una denuncia por desaparición al no poder contactar con su hija. Cuando descubrió que Jared posiblemente era la última persona que la había visto, lo contactó por mensajes de texto. El intercambio entre ambos se mostró al jurado. Jared juró una y otra vez que no sabía dónde estaba Ashley y se adelantó y le garantizó a su madre que él nunca sería quien la lastimara. Irónicamente, los investigadores ahora creen que mientras enviaba estos sentidos mensajes, ya había destripado a Ashley. Mientras la buscaban, la policía recibió una llamada de un vecino de Jared. Afirmó que había limpiado el sótano y que había encontrado sangre. Cuando los investigadores bajaron a revisar, encontraron un torso humano envuelto en una lona. Se descubrió que el torso era el de Ashley, y Jared fue detenido de inmediato. Durante el interrogatorio, Jared afirmó que no tenía ni idea de qué le había pasado a Ashley y que jamás pensaría en hacerle daño, y mucho menos en destriparla. Los investigadores nunca recuperaron otras partes de Ashley Young, pero pudieron concluir que estaba destripada en el apartamento de Jared. Encontraron salpicaduras de sangre y pruebas de ADN dentro de su apartamento. A pesar de sus inocentes súplicas, Jared fue juzgado por la muerte de Ashley Young. Fue uno de los casos más emotivos que el tribunal haya presenciado jamás. La madre de Ashley subió al estrado, gritándole a Jared y recordándole que lo único que le quedaba de su hija era una caja. Jared se quedó allí de pie, cabizbajo, sin responder a nada de lo que ella decía. Otros familiares y amigos de Ashley subieron al estrado durante el juicio. Afirmaron que Jared se aprovechó de la bondad de Ashley y que por ello debía ser castigado. El juez estuvo de acuerdo. Finalmente, Jared Chance fue condenado a entre 100 y 200 años de prisión por la muerte de Ashley Young. Su juicio se celebró simultáneamente con el de sus padres. Supuestamente, Jared se había puesto en contacto con sus padres después de morir y ya había empezado a desmembrar el cuerpo de Ashley. Conrad, el hermano menor de Jared, testificó que el coche familiar se usó varias veces esa noche para ir y volver de la casa de Jared y que vio el coche de Ashley en algún momento. Supuestamente, los padres de Jared ayudaron a encubrir su delito y le dijeron que se negara a obedecer a la policía.